Buenos días, tardes o noches amigos, mi nombre es Puppet Fanfics, con nuevo contenido y temática de reencarnado, empezando desde cero, en un mundo de donde se combina lo avanzado, lo oriental, mágico pero a la vez maligno, combatiendo como asesino a sueldo frío en pelea como ninjas, o tal vez hacer justicia y salvar al inocente sin matar como papel de héroe, o qué tal el implementar el uso de un poder de chacales y combatir con maldiciones o yokais poderosas que amenacen las vidas desde las sombras, que ser, con mis propios poderes increíbles decididos por ellos, 6 deseos de habilidades con el único límite que ejercen los cuerpos y que deberemos de entrenar arduamente para superarlos, y restaurar el equilibrio de ese mundo. Aquí en este mundo, si combato el mal será ante mis términos, como dijo alguien una vez, el verdadero arte puede venir de varias formas y de paso, formatos, aquí, digamos que este reencarnado será un verdadero artista. Donde cualquier acción que cometamos traerá cierto destino al futuro que busco crear, en un camino de venganza y amor. En fin, espero que los disfruten, los personajes junto con los animes de los animes que aparecerán en el fic, no me pertenecen, todos los créditos a sus respectivos creadores, la historia solamente es de mi propiedad. Sin más, esto es, el mundo es mi lienzo de mi arte. Capítulo 1. El sellador de yokais, tomando en serio las cosas. Después de la pijamada de chicos ese día, los reencarnados estarían, por así decirlo, exentos de los acontecimientos que pasó en su noche, mientras sus amigos se retiraban para ir a disfrutar el resto del fin de semana. Justo cuando ambos limpiaban la casa de Touta donde se hizo la pijamada, él, Megumi y Ken estarían relajándose en el patio trasero después de limpiar. Bueno, no tuve en cuenta que ese objeto que encontré, Tesria artefactos alienígena, decía Touta. Sí, esto de los alienígenas y cosas del espacio me dejó loco, más ver esa armadura, decía Megumi. Y que lo digas, por lo menos sabemos que nuestros amigos, sabrán cómo usar esos artefactos de forma correcta, no cayeron al menos en manos equivocadas, decía Ken. En eso, el teléfono de la casa, empezaría a sonar. ¿Alguien está llamando, será Toji? Preguntaría Touta. HMPH, decía Ken contestando su celular. Diga, decía este de la llamada de forma tranquila. Pero lo que escucharía después, era algo que lo dejó en shock. ¿Ken? Preguntaría Megumi ante su expresión que puso. Pero en eso, este solitaría al teléfono, cayendo al suelo debido al shock. ¿Ken, qué pasó? Preguntaría Touta. Tsumiki está, en estado grave, decía Ken viendo al suelo por lo que acaba de oír, del hospital. Cosa que abren los ojos, por lo que acaba de escuchar. Momentos después. Nos enfocamos en el hospital de Shiba, donde ahí presentes, estarían los 4 chicos de la familia, niños y el padre encargado siendo Toji, cuya dejó una misión a medio cumplir para venir a ver su estado. En eso, se ve a un médico con apariencia de tortuga salir, debido a su Kosei de mutación, ya terminando el análisis. Doctor, somos los familiares de Tsumiki Fushiguro, dinos qué pasó. Preguntaría Toji de su hija. El doctor mira a las personas de frente y asiente, con un suspiro de derrota. Señor Fushiguro, su hija lamentablemente entró en un coma, debido a una rara enfermedad que aún tratamos de detectar en su cuerpo, sus defensas eran bajas y respiración leve, dijo el doctor tratando de sonar lo menos intenso posible. Cosa que dejó una tensión por esas noticias. No, ella fue con sus amigas, ¿cómo pasó esto? Megumi casi grita de impotencia al oír eso. Megumi, tranquilo, gritar no ayudará de nada, decía Ken de forma seria pero también afectado. Doctor, ¿podemos verla? Preguntaría Touta para ver su condición. En eso, el médico dejaría entrar a la familia, en secreto, sabiendo que algún día ella quizás jamás despierte, no quería dar esa noticia aún. Cosa que así todos entran y ven a la mencionada en camilla, con una máquina intravenosa y de pulso cardíaco. Al verla, Megumi quería negar lo que está viendo con sus propios ojos.
Toji no era la excepción. Gracias a Ken y Touta, pudo vivir con sus hijos, pero desafortunadamente, esto ocurrió. Doctor, ¿sabe lo que le pasó cuando llegó aquí? ¿Quién estuvo con ella antes de esto? Pregunta Toji sin mirar al médico tras de él. No se sabe, ya que sus amigas, al encontrarla inconsciente, no había nadie a su alrededor, cosa que descarta de un posible perpetrador, decía el doctor. Cuando encuentre al sujeto. Decía Ken apretando su pincel, tanto que se agrieta por la fuerza. Ken, por ahora solo hay que hacernos fuerte, tú sabes que nadie, ni siquiera nosotros teníamos previsto este acontecimiento, decía Touta serio queriendo matar a Kenjaku. Sí, no podemos dejar así las cosas, decía Ken viendo de nuevo al frente. ¿Cuánto costarán sus tratamientos para mantenerla, doctor? Preguntaría Megumi de forma seria. Esta es la cantidad de dinero que debe pagar, decía el doctor mostrando una hoja con la cantidad. Bien, si es así, lo pagaremos, decía Ken seriamente sacando de su mochila esa cantidad, para pagar los primeros tratamientos. Cosa que asombra mucho al ver que un joven, pagaría tal cantidad. Como dijo Ken, apoyaremos económicamente, así que esperemos que la traten bien en su estadía, decía Toji. A lo que el doctor asiente y se retiran todos a casa. Una vez en casa, empezarían a hablar. Toji, ¿crees poder rastrear a alguien que se esconden bien del público? Preguntaría Touta. Lo haré, no importa cuánto tarde, casaré a ese hijo de puta, decía Toji fríamente. Por mientras, obtendré poder, decía seriamente Ken. Megumi, esta vez, ponte serio, domina todos tus shikigamis, eso incluye a Mahoraga, no se sabe cuándo lo podemos necesitar, sugeriría Touta. Eso Hare, no hay opción, decía seriamente Megumi teniendo que entrenar más, y si era necesario, acceder a la academia de hechicería. Por cierto Megumi, ¿sabes qué clase eres de hechicero? Ya que hay un ranking de niveles para hechiceros y maldiciones, decía Touta. Diría que estoy entre rango 1 y 2 creo, decía Megumi pensativo. Entonces Ken, haz que el cuerpo de Megumi, sea igual de duro que el diamante, para dominar a Mahoraga y si es posible, pueda acceder a su propia expansión de dominio, decía Touta. Lo haré, solo espero que no se rompa antes, decía Ken estirándose. Espero que no, decía Megumi queriendo entrenar de una vez. Toji, toma esto, decía Touta entregando una cantidad de oro y diamantes al asesino de hechiceros. Entiendo, decía este sabiendo que debía en parte manejar el dinero de casa como también de los tratamientos de Tsumiki, pero su trabajo como cazador aún seguía. Salto de tiempo, 4 días después. Luego de ese tiempo, se cambia la escena, a un bosque que se alejaba de la ciudad, mostrándose a un Ken, el cual llevaba además de mochila, su pincel como arma y sombrero de paja con raros sellos a su alrededor. Un destino que parecía raro y desconocido, pero cambia, al momento de llegar a una especie de lago verde. Moviendo su sombrero para ver dicho lago, se sentaría. Puedes salir, sé que vives aquí alejado de la ciudad, decía Ken de forma calmada al lago, como si buscase a alguien. Pero nadie respondía. Suspirado, Ken sacaría de su mochila lo que parecía ser un pepino, arrojándolo al lago como si fuese basura, viéndolo flotar. En eso, el pepino sería tomado, y después, surge una criatura de la nada. Buenos días, señor Kappa, decía Ken sin inmutarse ante la apariencia del ser que emerge del agua, mitad humano y tortuga con un hueco en su cabeza que parecía un plato con agua. El cual, vería el pepino en sus manos y lo comería. En eso, el ser habló. ¿Qué es lo que quiere un humano de mí? ¿Y cómo sabías que residía en este lago? Preguntaría el Yokai Kappa.
He oído que usted, entre los demás yokais, es uno de los más comprensibles y los que están dispuestos a hablar con personas que respetan la naturaleza. Sobre cómo sabía que estaba aquí, fue por rumores e investigaciones en bibliotecas que hablan de ustedes, junto con los demás yokais, además de saber mucho de los yokais, ¿no? Pregunta Ken dejando otro pepino al frente. Entiendo, pero ¿para qué me llamaste? Preguntaría el Kappa de esa duda. Necesito su ayuda para obtener información sobre yokais poderosos, además de, Kenjaku, ¿lo conoce? Decía seriamente Ken. Ante su mención, el Kappa entrecierra los ojos, molesto al oír ese nombre. Ese bastardo, sigue vivo, después de 1000 años, no le bastó con usar a una mujer del clan Kamo para sus experimentos, solo por su maldita curiosidad, decía el Kappa enojado de ese ser. Así es, al parecer su cuerpo no sobrevive, así que cambia de huésped, por su cerebro, por su reacción parece conocerlo bien, decía Ken. ¿Acaso su raza también fue afectada por esa maldición? Pregunta Ken de forma cautelosa. No es una maldición cualquiera, es un hechicero de la era Ian, al ser parte del clan Kamo, fue la oveja negra al hacer esas atrocidades, y eso involucra a una parte de mi raza, por solo saber de nosotros, por su curiosidad, decía el Kappa. Entiendo, ahora veo por qué su gran conocimiento y manejo de las artes oscuras. No sé lo que planea ahora, pero temo que todo Japón esté metido, si no es que el mundo. Por ello, necesito su ayuda, si sabe dónde encontrar a ciertos yokais, decía Ken, dándole una lista de los nombres. Onibozu, Gasadokuro, Nue, Oni de fuego, Hyuki. El Kappa vería esos nombres de yokai con cautela, pero a la vez confundido al ver que este chico buscaba de los más poderosos pero peligrosos, más el Omibozu y Gasadokuro. Dime algo, humano, ¿para qué quieres información de estos yokais? Preguntaría el Kappa de esas ubicaciones de cada uno. Sé que puede que odies a alguno de ellos, pero necesito sus poderes para enfrentar a las maldiciones. Como supondrás, Kenjaku tiene armamento fuerte y aliados poderosos que no dudarían en sacrificar para sus planes. Además de, decía Ken viendo a todos lados, traer al rey de las maldiciones Sukuna de vuelta para sus planes, susurra Ken de esa maldición más poderosa y el plan de Kenjaku. Cosa que el Kappa abre sus ojos, eso era demasiado grande como para que unos humanos y más hechiceros puedan lidiar. ¿Es una broma? ¿Ese bastardo de Kenjaku está llegando a esos extremos, en traer a ese maldito monstruo? Preguntaría Kappa de forma mortífera. Así es, por eso necesito la fuerza de los yokais más poderosos para detenerlo, si no, todos estaremos en su expansión de dominio. Quizás por cuánto tiempo, decía Ken. Sabes, al principio, iba a negarte las ubicaciones de todos esos yokais, ya que pensé que seguías el mismo paso de Kenjaku. Pero ahora sé que Ryomen Sukuna volverá, solo te pido una cosa, detén al rey de las maldiciones a toda costa, decía el Kappa aceptando ayudar. Lo haré, decía Ken. Así Ken anota los lugares donde frecuentan estos yokai, además de sus ubicaciones en Japón. Como agradecimiento, Ken saca de su mochila una gran pila de pepinos, como pago por la yokai información. A lo que el Kappa acepta y se lleva todos esos pepinos al lago. Mientras Ken se retiraba, ya teniendo dónde ir primero. Primer yokai, el Hyuki. Los Hyukis, como otros yokais en la serie, seres con cabeza de toro y cuerpo de araña, están profundamente vinculados al folclore japonés y a la idea de que los sentimientos negativos o los traumas pueden manifestarse en forma de entidades espirituales. Según información del Kappa, estos habitan en entornos que reflejan su naturaleza caótica y sombría. Bosques densos y oscuros. Especialmente en áreas alejadas de la civilización, donde la energía espiritual puede acumularse y generar un ambiente favorable para su existencia. Viéndose como Ken viajaba en un dragón occidental de tinta, buscando una zona que describa lo que dijo el Kappa. Y a lo lejos, en un campo abierto de Japón, vería de cerca unas ruinas, que por su apariencia, era antes una aldea japonesa, pero que fue abandonada y quemada, quedando solo escombros.
Perfecto, susurra Ken mientras desciende con su dragón a ese lugar. Al aterrizar, podía sentir los grandes niveles de energía negativa, tan denso que se sentía que podía cortar con un cuchillo. Viendo los alrededores con la guardia alta, mientras su dragón extinta volaba por encima de él. Pero de la nada, se escucha un crujido, poniendo a Ken en guardia mientras veía a sus alrededores. HMPH, supongo que fue, decía Ken sin terminar. Al tiempo, dar un salto encima de su dragón, de paso alejándose del peligro al una estructura ser destruida, por algo sumamente enorme, viéndose las astillas y el polvo asentar la zona. Pero Ken sabía que era eso, distinguiendo cuernos negros que emergían del humo. Lo encontramos, decía Ken seriamente, viéndose como el polvo se asentaba, mostrando a una horrorosa y enorme criatura, con cuerpo de araña, 8 patas peludas, y cabeza de toro con cuernos y además de 4 ojos que se movían de color amarillo. Grrrr. Rugió que el monstruo, desprendiendo energía roja de su cuerpo, señal que era su poder. Eres feo, pero no aterrador. Exclama Ken lanzándose con su dragón al ataque, saltando de este a tiempo mientras embestia al Hyuki atrás. Viéndose como de los escombros, el dragón de tinta sería destruido por una pata de araña, mostrando que poseía su filo. Vamos, monstruo. Veamos de qué estás hecho, gritó Ken mientras caía en picada hacia la criatura. Mientras su pincel de un brillo, lanzara un corte de tinta color rojo, a causa de usar Nen para transmitirle poder a su fruta del diablo. El Hyuki reaccionó rápidamente, alzando una de sus enormes patas delanteras para interceptar el ataque. El impacto fue estruendoso. La espada de tinta chocó contra la garra del yokai, generando una onda de choque que esparció el polvo a su alrededor. El Hyuki lanzó un rugido ensordecedor, mostrando su descontento mientras intentaba aplastar a Ken con otra de sus patas. Ken rodó por el aire, usando su espada como impulso, y se deslizó hacia atrás montando nuevamente su dragón. ¿Es todo lo que tienes?, burló mientras realizaba un sello de manos. Su dragón rugió en respuesta, dividiéndose en múltiples serpientes de tinta que se lanzaron hacia el Hyuki. Técnica de tinta, división de gotas serpientes. Grita Ken ante ese jutsu preparado. El Hyuki, demostrando su ferocidad, abrió su boca y disparó un chorro de energía oscura en forma de rayo rojo, barriendo el campo. Las serpientes de tinta fueron destruidas al contacto, disolviéndose en el aire como si nunca hubieran existido. Ken apenas logró esquivar el ataque, lanzándose al suelo y rodando para evitar ser alcanzado por los escombros que volaban por los aires. ¡Qué poder! Ya siento que Toji da menos miedo, pensaba Ken temblando por la adrenalina. Sin esperar, este canalizó más de su nema a su pincel, siendo su arma maldita. Ahora, la tinta negra de la hoja comenzó a gotear, formando un charco que se extendía rápidamente por el suelo. El Hyuki no le dio tiempo para prepararse, lanzándose hacia él con sus patas delanteras como cuchillas gigantes. Cada impacto dejaba cráteres en el terreno, mientras Ken corría entre las ruinas, esquivando con movimientos fluidos y ágiles, gracias al usar técnicas que Toji le enseñó. Veamos si puedes contra esto, decía Ken con su pincel, usando la tinta para hacer una imagen rápida. Del charco de tinta emergió una gigantesca mano oscura, que atrapó una de las patas del Hyuki en el aire. La criatura rugió y forcejeó, pero la tinta se aferró con una fuerza sobrenatural. Ken aprovechó el momento, cargando hacia adelante y lanzando un corte horizontal con su pincel. Formando otro corte de tinta, la hoja, ahora vibrante con energía condensada, logró atravesar una de las patas del yokai, cortándola por completo. El Hyuki rugió de dolor, retrocediendo mientras sangre negra y espesa brotaba de su herida. Sin embargo, lejos de estar vencido, su cuerpo comenzó a brillar con un tono rojo intenso. La energía negativa que lo rodeaba se concentró en su torso, y con un rugido final, lanzó una explosión que arrasó con las ruinas cercanas, obligando a Ken a retroceder una vez más. Es más duro de lo que parece.
murmuró Ken, ahora cubierto de sudor y polvo. Sin embargo, una sonrisa apareció en su rostro. Pero yo también tengo un as bajo la manga. Ken observó los restos de la batalla, respirando con dificultad mientras sus ojos seguían enfocados en la bestia, aún herida conservaba su energía espiritual maligna. Sin embargo, su instinto le decía que la pelea no había terminado. De pronto, un escalofrío recorrió su espalda cuando un rugido resonó en la distancia. Otro Hyuki se acercaba, y esta vez no estaba solo. Sus energías negativas llenaban el ambiente como una tormenta que se avecinaba. ¿En serio? Esto se pone interesante, Ken sonrió, pero esta vez no iba a enfrentarlo solo. De su espalda, activó un pergamino de invocación, liberando una pancarta de humo. De este torbellino emergieron sus tres poderosas marionetas: Nagamiko, Arlequín, y Rain Ninja. Cada una se materializó con precisión, lista para la batalla. Ken tomó posición detrás de ellas, sus dedos ya moviéndose con velocidad para controlar a sus aliados. Nagamiko se levantó primero, su cuerpo ágil y flexible semejaba a una serpiente gigante con torso humano. Sus ojos brillaban con un color verde venenoso mientras su cola larga y musculosa se enrollaba en el suelo, lista para atacar. Su lengua bífida chisporroteaba como si estuviera viva, y sus uñas afiladas goteaban un líquido que destilaba veneno mortal. «Encárgate de entorpecerlo, Nagamiko», ordenó Ken, y la marioneta se lanzó con movimientos serpenteantes hacia los enemigos. Pero antes de que pudiera reaccionar el Hyuki, Nagamiko golpeó primero, lanzándose con velocidad. Su cola atrapó una de las patas del Hyuki más cercano, haciendo que cayera al suelo con un estruendo. Aprovechando el momento, Nagamiko disparó una nube de gas venenoso desde su boca, obligando al otro Hyuki a retroceder mientras el primero rugía en agonía. Ya que, como supondrá, Ken no vino sin prepararse y se hizo con agua bendecida para sus títeres, en caso de enfrentar maldiciones o yokais. Ken levantó su mano derecha, y Arlequín entró en escena. Con su apariencia de un bufón macabro, portando una máscara sonriente y colores vibrantes que contrastaban con su propósito mortal, Arlequín desenfundó sus katanas de viento. Las hojas giraban y emitían un silbido agudo, creando corrientes de aire que cortaban como cuchillas invisibles. Arlequín saltó hacia el Hyuki sometido, moviéndose con una agilidad casi sobrenatural. Con un giro acrobático, lanzó un corte que desvió uno de los rayos de energía oscura del yokai. Una ráfaga de viento comprimido salió de sus espadas, creando un vórtice que desgarró parte del pelaje de la criatura. Cuando el Hyuki intentó golpearlo con una de sus patas, Arlequín se deslizó debajo y contraatacó con un corte limpio, arrancando una de las extremidades del monstruo. Grrrr. El Hyuki rugía de dolor perdiendo otra de sus patas. Buen trabajo, Arlequín, no dejes que respire. En eso Ken, usando a Nagamiko, con sus hojas de los antebrazos cortaría una parte de los ojos del Hyuki, horizontalmente, chorreando más químico negro. Mientras Arlequín cortaba uno de sus cuernos. Por último, Rain Ninja se desplegó, la marioneta con apariencia de shinobi blanco, armada con dos espadas y un par de paraguas acoplados a su espalda, se movió rápidamente por el campo de batalla. El Hyuki, furioso y sin poder moverse, lanzó un rayo rojo desde su boca hacia Rain, pero este lo esquivó con un salto y desenfundó sus paraguas. Ahora, Rain, hazlo llover, exclama Ken moviendo sus hilos. Con un movimiento rápido, los paraguas fueron disparados desde su espalda, cosa que de un mecanismo se abrieron y comenzaron a disparar una lluvia de kunais en todas direcciones. Los kunais cayeron como un diluvio letal, perforando el cuerpo del Hyuki más cercano. La criatura rugió, tratando de protegerse con sus patas, pero los misiles eran demasiados y peor aún, los kunais hacían un daño que humo salía de los cortes. En pocos segundos, quedó cubierto de heridas profundas, su energía roja parpadeando como si estuviera a punto de extinguirse. Rain Ninja no se detuvo ahí.
Cerrando los paraguas, los giró en sus manos como si fueran armas contundentes y, con una carga rápida, golpeó la cara del Hyuki debilitado, haciéndolo retroceder mientras aún era sostenido por Nagamiko. Con el Hyuki ahora debilitado, Ken cerró sus ojos y canalizó más chakra hacia sus marionetas. De paso, combinados con el Nen, sus hilos de chakra se hicieron más brillantes y los títeres ganaban más poder. Las cuerdas de tinta que las controlaban brillaron intensamente, imbuyéndolas con más poder. Nagamiko, envuélvelo y destrúyelo, Rlekin, corta, Rain, dispara hasta que no quede nada. Y con esa orden, los 3 títeres se lanzaron. Nagamiko usó su cola para atrapar al Hyuki al mismo tiempo, aplastándolos con una fuerza increíble con su cola del cuello, para someterlo, y clavándola en su mandíbula sus hojas de paso, mientras Arlequín saltaba sobre él, desatando cortes con sus espadas de viento que dejaban grietas en su cuerpo. Rain Ninja volvió a desplegar sus paraguas, lanzando una última lluvia de kunais directamente hacia su cabeza. Los kunais perforaron sus ojos y bocas, provocando que el yokai lanzara un rugido final antes de caer al suelo, inmóvil. Ken bajó las manos lentamente, y sus marionetas se retiraron, alineándose detrás de él como guerreros leales. Observó el campo de batalla, lleno de sangre negra y restos de los Hyukis. Ken decidió acercarse al cuerpo inerte Hyukis, sintiendo cómo la energía oscura aún fluía débilmente en el aire, seguía vivo pero estaba herido. Mientras sus marionetas regresaban al pergamino, él sacó un pequeño pincel de tinta y un pergamino especial de su cinturón, algo que había estado desarrollando durante años. El sello de contención demoníaca y su contrapartida, el sello de la jaula celestial, eran invenciones únicas que Ken había perfeccionado para este tipo de situaciones. Desde hace tiempo, trabajé en esto, y será peligroso probarlo en mí, pero, lo haré, decía Ken seriamente plantando ese sello en su pecho, cerca del corazón. No voy a dejar que este poder se desperdicie ya que servirá en la lucha, pero tampoco voy a permitir que me consuma. Ken habló consigo mismo mientras observaba los restos de las criaturas. Ken extendió el pergamino en el suelo. En él había un círculo complejo de inscripciones con runas que se entrelazaban como un torbellino, irradiando un brillo púrpura y negro. Este sello estaba diseñado específicamente para absorber y canalizar la energía espiritual y maligna de entidades como los yokai o maldiciones, permitiéndole no solo sellar su esencia, sino también usar su poder cuando fuera necesario. Con esto, sus fuerzas serán mías, dijo él, visiblemente serio. Con movimientos precisos, Ken comenzó a dibujar con su pincel una serie de trazos adicionales en el aire, los cuales flotaban y se conectaban al círculo en el suelo. La tinta no era normal. Estaba imbuida de su propio chakra y esencia vital. A medida que las líneas cobraban vida, el círculo comenzó a girar lentamente, emitiendo un sonido bajo y grave, como un rugido distante. Ken alzó la mano, y del cuerpo del Hyuki comenzó a desprenderse un vapor rojo oscuro. La esencia de su energía negativa. Este vapor fue atraído al círculo del sello, arremolinándose en su interior como un huracán atrapado. El rugido del Hyuki resonaron por última vez, pero pronto fueron silenciados cuando sus energías fueron completamente absorbidas. El círculo brilló intensamente y, con un destello, todo se concentró en un pequeño símbolo que apareció en el hombro izquierdo de Ken, un tatuaje. Era un emblema que parecía una mezcla entre un ojo y una espiral, pulsando débilmente con energía roja. Bien, con este sello tengo tu poder, y con el de mi pecho, no podrás tomar el control. Estarás sellado dentro de mí, esperando mi llamada, decía Ken seriamente. El poder de los Hyukis ahora estaba contenido, encapsulado en la palma de Ken, pero bajo la vigilancia constante del segundo sello. Este sistema dual le permitía no solo usar el poder de los yokais cuando lo necesitara, sino también asegurarse de que nunca escaparan ni lo poseyeran. Con el proceso completado, Ken levantó su mano izquierda y concentró su chakra. El símbolo de su palma brilló, y una ráfaga de energía roja salió disparada hacia el cielo como una explosión controlada.
de paso golpeando un árbol, destruyéndose de un golpe, mientras Ken no se veía afectado por esta energía. Funciona perfectamente, este será un poder que nadie podrá igualar, pensó Ken seriamente mientras tomaba su pincel. Ya con eso listo, pintaría en el suelo a otro dragón para salir de ahí volando, ya obteniendo uno de los yokais que buscaba. Tachándolo con un lápiz de su lista el Gyuki. Siguiente yokai. Los Gasadokuro, los aterradores esqueletos gigantes del folclore japonés, suelen habitar lugares que reflejan su origen sombrío y macabro. Estas criaturas, según la leyenda, nacen de la acumulación de huesos de personas que murieron de hambre o en guerras, y están impulsadas por un rencor inmenso hacia los vivos. Su presencia está marcada por un aura de muerte y silencio absoluto, pues son conocidos por cazar a sus víctimas sin emitir ruido alguno. Los siguientes lugares serían los más probables para encontrarlos. Entre muchos lugares donde habitan, el Kappa aconsejó un lugar en específico. Las antiguas zonas de guerra, donde los cadáveres de soldados no recibieron un entierro adecuado, son el hogar ideal para los Gasadokuro. La energía negativa y los restos humanos que quedaron atrás alimentan su existencia. La siguiente parada de Ken, y su nuevo poder. Ken caminaba con cautela por el sendero cubierto de niebla. Las ruinas de una aldea japonesa se alzaban como espectros en la oscuridad, y el crujido de los huesos rotos bajo sus pies rompía el silencio inquietante. Este lugar da escalofríos, las almas de los caídos y a hambruna siguen aquí, murmuró Ken, ajustando el agarre sobre su pincel. Siguiendo las pistas y su intuición, Ken avanzaba, notando las marcas de arañazos gigantes y los huesos dispersos que indicaban que la criatura no estaba lejos. Viéndose restos de huesos con armaduras, guerreros que fueron enviados a la batalla pero perecieron ante este monstruo. Por lo que sé, esta cosa aumenta más su tamaño y poder mientras come humanos y más huesos se añaden a su colección, pensó Ken seriamente. El aire era frío y denso, cargado con un aura oscura que hacía vibrar la energía de su cuerpo. Sus ojos analizaban cada rincón de las ruinas mientras su dragón de tinta flotaba a su lado, preparado para atacar a la menor señal de peligro. De repente, un crujido resonó a lo lejos, un sonido seco y aterrador como huesos chocando entre sí. Ken se detuvo, su mano moviéndose automáticamente hacia los sellos en su cinturón. La tierra bajo sus pies comenzó a temblar ligeramente, y las ruinas frente a él se derrumbaron con un estruendo ensordecedor. Un par de ojos brillantes, como faros amarillos, se encendieron en la oscuridad. Lentamente, una figura monstruosa emergió de entre las ruinas. Era un Gasadokuro, un esqueleto gigante de más de 20 metros de altura. Su cráneo estaba agrietado y cubierto de tierra, y sus mandíbulas se abrían y cerraban con un chasquido amenazante. Cada uno de sus movimientos hacía temblar el suelo. En su pecho, una energía roja oscura y maligna pulsaba como un corazón corrupto. Así que tú eres el origen de este lugar maldito, se nota que sufrieron mucho aquí, ¿no? Murmuró Ken, mientras el dragón de tinta rugía a su lado. El Gasadokuro lanzó un rugido desgarrador y levantó una de sus gigantescas manos esqueléticas, intentando aplastar a Ken. Este saltó ágilmente hacia atrás, desenrollando un pergamino mientras aterrizaba sobre su dragón. Con un movimiento rápido, convocó a sus 3 marionetas. Nagamiko, Arlequín, y Rain. Nagamiko, la mujer serpiente, avanzó primero, moviéndose como un rayo en zigzag, esquivando los golpes lentos pero devastadores del Gasadokuro. Sus garras brillaban con energía venenosa mientras atacaba las piernas del esqueleto, dejando marcas que se llenaban de una sustancia negra corrosiva. El gigante ni lo sintió, ya que esa zona se regeneraba con sus huesos, pero no se detuvo. Arlequín, con sus katanas de viento, se lanzó hacia el cráneo del monstruo. Cortó al aire, desatando ráfagas de viento afiladas como cuchillas. Los huesos crujieron y astillas salieron volando, pero el Gasadokuro parecía casi inmune, regenerándose rápidamente gracias a su energía oscura. Rain, el ninja, desplegó sus paraguas misiles.
De repente, una lluvia de kunais se disparó desde los paraguas abiertos, perforando las costillas del monstruo. Algunos kunais llevaban sellos explosivos, que detonaron en un espectáculo de fuego y luz, arrancando pedazos de hueso. Pero al despejaré, el dragón de tinta esquivaría otro ataque del Gasadokuro, viéndose apenas afectado. ¡Demonios! Esos huesos que absorbió, tiene un poder que da miedo, pensó Ken ante una estrategia. El Gasadokuro, furioso, levantó ambos brazos y golpeó el suelo con toda su fuerza. El impacto fue como un terremoto, enviando a las marionetas volando y haciendo que el dragón de Ken casi perdiera el equilibrio. Pero este atrajo a sus títeres con el al dragón, ya que en tierra era peligrosa la pelea. Aprovechando el caos, el esqueleto abrió su mandíbula y desató un alarido espeluznante que resonó en toda la zona, enviando una onda de energía oscura que derribó a Ken y desactivó temporalmente a sus marionetas. Ken se levantó, limpiándose un rastro de sangre de la comisura de los labios. «Esto va a requerir algo más fuerte», murmuró. Rápidamente activó un sello especial en su muñeca, uno que había estado desarrollando para enemigos de esta magnitud. La presencia del Hyuki sellado dentro de su cuerpo comenzó a manifestarse. Un torrente de poder maligno invadió su ser. Los cuernos de la criatura emergieron en su cabeza en forma de aura transparente, que yacían latentes en su interior, resonaron con la misma energía destructiva del Gasadokuro, pero ahora, Ken la canalizaba a su favor. El poder oscuro lo envolvió, y una aura roja, como la de su enemigo, surgió de su cuerpo. Los ojos de Ken brillaron con un resplandor infernal, mientras el Hyuki, ahora en sintonía con él, le otorgaba su fuerza. La energía del monstruo se combinó con la energía de su chakra Inen, haciendo que Ken se volviera más fuerte y más peligroso. Con un grito de furia, Ken levantó su pincel tinta no Kage, y comenzó a trazar rápidamente en el aire. Las líneas de tinta se fusionaban con destellos ojos, cosa que después, convirtieron en un contorno de un gigante de tinta que se materializó ante él. El Gasadokuro retrocedió, confundido por la repentina aparición de una nueva amenaza. El gigante de tinta, hecho de pura energía de Nen y tinta negra, se alzó ante el Gasadokuro. Con un movimiento imponente, levantó un puño gigantesco de tinta que chocó contra el esqueleto de la criatura. La colisión fue tan fuerte que el aire mismo se comprimió, y un estruendo ensordecedor sacudió el bosque. El Gasadokuro cayó hacia atrás, dejando escapar un rugido de frustración. Ken sonrió, su cuerpo ahora rebosante de poder, con la energía del Hyuki controlada por su sello celestial, no sentía maldad o malicia, combinado con su chakra Inen, ahora podía dar más pelea. «Esto es solo el comienzo, monstruo. Ahora verás lo que puedo hacer», decía Ken, mientras su golem de tinta rugía en respuesta. Con una serie de movimientos rápidos y precisos, Ken controló al gigante de tinta, haciendo que sus puños gigantes se estrellaran contra el Gasadokuro con furia inhumana. Cada golpe rompía huesos, esparciendo tinta de paso, haciendo que el Gasadokuro gruñera y retrocediera. A medida que los golpes de tinta continuaban, el Gasadokuro comenzó a desmoronarse, con partes de su gigantesco cuerpo de huesos quebrándose por el impacto. Al Nen y la energía demoníaca del yokai en el golem de tinta, el Gasadokuro ahora sí estaba en desventaja. La batalla se intensificó, pero Ken no dudó ni un segundo. Sabía que si no destruía al Gasadokuro ahora, sería él quien sucumbiera ante la abrumadora fuerza de la criatura. Aprovechando su ventaja, Ken levantó su pincel una vez más y trazó una serie de sellos alrededor del Gasadokuro, creando un sello de restricción oscura que lo atrapó en una esfera de tinta. El Gasadokuro luchó, pero no pudo liberarse. La tinta se pegó a sus huesos, cubriéndolos por completo, mientras el poder maligno del Hyuki le daba a Ken la suficiente fuerza para mantenerlo bajo control. Finalmente, con un último movimiento de su pincel, Ken selló al Gasadokuro dentro de su propia esfera de tinta, condenándolo a la oscuridad eterna.
Exhausto pero victorioso, Ken respiró profundamente, sintiendo cómo la energía de la criatura que creó, su aira, se transfería lentamente a él, como si el poder maligno se fusionara con su propio ser. Esto no ha terminado, Gasadokuro, ahora, tu poder será mío para siempre, murmuró Ken mientras su sonrisa se desvanecía en la oscuridad. Volviendo a hacer el sello de antes, mientras el Gasadokuro era sometido. Ken alzó la mano, y de la boca del Gasadokuro, comenzó a desprenderse un vapor rojo oscuro. La esencia de su energía negativa. Este vapor fue atraído al círculo del sello, arremolinándose en su interior como un huracán atrapado. Los rugidos de la bestia eran descontrolados, moviéndose frenéticamente para intentar liberarse, y sus gritos resonaron por última vez, pero pronto fueron silenciados cuando sus energías fueron completamente absorbidas. De paso, el gigante de tinta empezara a desaparecer en humo rojo, mientras que el Gasadokuro se apagaba, el círculo brilló intensamente y, con un destello, todo se concentró en un pequeño símbolo que apareció debajo del tatuaje del Hyuki, siendo señal que ahora el Gasadokuro fue sellado también. Era un emblema que parecía una mezcla entre un cráneo y una espiral, pulsando débilmente con energía roja. Otro, más, decía Ken, cansado pero sonriendo al atrapar a otro, sabía que tenía fecha límite del fin de semana hasta regresar, según la información de Toji quien le dio permiso de hacer esta misión alocada. Siguiente yokai. Ken había estado viajando a través de los bosques densos y oscuros, siguiendo el rastro de una extraña energía maligna que se había esparcido por la región. El aire estaba tenso, cargado de una energía desagradable que parecía presagiar la llegada de algo terrible. De repente, las nubes en el cielo se oscurecieron aún más, y un rugido ensordecedor rompió el silencio. Ken, con su dragón de tinta volando cerca de él, observó hacia el horizonte y vio una figura alzarse de las nubes. El Nue había hecho su aparición, la quimera japonesa. Un híbrido de monstruo, con la cabeza de un tigre, el cuerpo de un pavo real, y las patas de una serpiente, el ser emana una energía tan densa que la atmósfera parece temblar a su alrededor. En sus ojos arde una furia primordial, y su rugido envía ondas de choque que hacen vibrar el aire. No te metas en mi territorio, humano. Grita el Nue, su voz retumbando como un trueno, al parecer podía hablar. Ken no retrocede. Su mirada se endurece, y sus manos se alzan mientras empieza a invocar su chakra. Sin embargo, la magnitud de poder de este yokai es tan grande que se siente como si el aire mismo estuviera siendo arrugado por su fuerza. Ken sabe que esta no será una batalla fácil. El Nue se lanza hacia Ken, aprovechando su velocidad y sus alas para atacar desde lo alto. Sus garras se abalanzan como un rayo, y Ken apenas tiene tiempo para esquivar. El impacto del ataque resuena como un trueno, rompiendo las rocas bajo sus pies. Ken, reaccionando rápidamente, utiliza su poder de Overaul en la tierra, para crear una barrera temporal que le permite resistir el primer golpe. Pero el Nue no se detiene. Con un giro brusco, las serpientes en sus patas comienzan a moverse, lanzando veneno hacia Ken, que rápidamente se desplaza de un lado a otro, usando su técnica de protección Nen para evitar el veneno. El ambiente alrededor se vuelve cada vez más hostil. Impresionante. Pero no me detendrás tan fácilmente. Grita Ken mientras sacaba algo de sus bolsillos, empezando a moldear. Mientras el dragón tinta se lanza a morder al Nue. El Nue lanza un nuevo ataque, pero la creación de tinta lo bloquea con su cuerpo reforzado. Sin embargo, la criatura parece tener una resistencia abrumadora. De un golpe de sus alas, el Nue envía a volar al dragón volando, cayendo en pedazos. Ken se da cuenta de que su oponente es mucho más fuerte de lo que pensaba. El Nue iba a atacar de nuevo, pero no espero ser tomado del cuerpo de la nada. ¡Qué mierda! El Nue grita ante una mano esquelética que el Ko tomaba, para después pasar a parálisis y terror, al ver que esa mano, emergía del cuerpo del chico, de una aura roja, de una parte del cuerpo del mocoso que enfrentaba, emergía un brazo gigante esquelético, de las Gadokuro.
¿Qué demonios eres?, decía el Nue al ver que un humano estaba usando poderes de yokai. Cosa que Ken solo se voltea a verlo y responde: soy un simple chico que obtendrá poder para salvar a su familia, no importa el precio, decía Ken mostrando una escultura de pájaro gigante. La cual para el Du, su sorpresa fue ver que esa cosa volaba, dirigiéndose hacia ella. Cats. Grita Ken con un símbolo de manos. ¡Boom! Sería la fuerte explosión del bosque, viéndose como el humo y muchos árboles salieron volando por la intensidad del ataque. Al despejarse el polvo, además de la arena destruida alrededor. El monstruo, agotado y derrotado, cae al suelo con un rugido final. Ken, con la respiración entrecortada, observa cómo la criatura desaparece en una nube de humo y energía, dejando atrás el silencio. Esa bomba de arcilla más el NEM la derrotó así de fácil. Cosa que sin esperar más, el sello de contención demoníaca fue a él, así obteniendo al tercer yokai en mi lista de yokais. Cuarto. Enfocándonos nuevamente encima del océano, donde se ve a Ken estar sacando mucha arcilla que con overall, hacía en forma de esfera con ojos, mini esculturas. Cosa que después, todas esas estallarían de un sello, formándose maremotos por las fuertes explosiones. Pero del océano, una niebla espesa se formará y un cuerpo oscuro con dos faroles en los ojos emergen, del océano, un cuerpo enorme. Cosa que sin decir nada, Ken usaría su pincel, dibujando en su dragón a gran velocidad, generando más cabezas de dragón que fueron hacia Lomibozu, quien respondería enviando una enorme mano hacia el dragón de tinta. Y la escena se corta. Para después mostrar otra escena en un bosque. Viéndose a una criatura parecida a un zorro blanco gigante con marcas rojas, el cual era sometido por un títere serpiente del cuello. Mientras tras de él, un Ken con pincel se acercaba, ante su última presa. Con eso, los yokais que había buscado con información del Kappa, ahora estaban en su poder y así. Volvería antes de la fecha límite, puesto que ahora poseía un poder devastador, más que antes. Momentos después. Se ve a Megumi invocando a su primer Shikigami, siendo el de los perros. Por suerte, estos eran fáciles de domesticar. Nada mal, hijo, veo que manejas mejor tu técnica maldita, decía Toji supervisando el avance de su hijo. Así es, pero mientras saco otro Shikigami, será difícil domarlos, decía Megumi. Mientras seguían con lo suyo, un dragón occidental aterrizó por encima de sus cabezas, viéndose que Ken finalmente regresaría de su viaje. Y era notado por padre e hijo. Ken? Preguntaría Megumi sorprendido. Hola, regrese, decía Ken saltando de dragón, quien desapareció en tinta, regresando esta al pincel. Niño, ¿pero qué acabas de hacer? Preguntaría Toji al ver a esas criaturas, que no eran maldiciones en sí. ¿Puedes sentir el poder? Pregunta Ken, ya que sin darse cuenta, al tener sellado a 5 yokais poderosos en él, sus energías aumentaron de sobremanera, y además de tener su control. No son maldiciones, ¿no es así? Preguntaría Toji nuevamente. Yokais puros, el sello celestial que tengo me permite controlar su poder sin sucumbir a sus ambiciones, además de aumentar mi poder en caso de ser necesario para las maldiciones, decía Ken. En eso, Touta aparece, con una espada de color negro, recién forjada. Veo que obtuviste éxito en sellar a cada yokai, ¿no? Preguntaría Touta. Así es, ¿puedes ver todo mi poder ahora? Decía Ken notando como Touta sudaba al verlo. Cosa que detrás de Ken, se verían 5 presencias oscuras que emanaban poder maligno, poder que Ken usaría como energía. No diré nada más, oye Toji, Megumi, esta es una nueva arma que acabo de forjar, decía Touta mostrando una katana algo oscura. Silbido, ya con ver esa katana me imagino cabezas rodando, decía Toji sonriendo ante dicha arma. Y no solo eso, observa, decía Touta mostrando una pequeña rueda en la empuñadura.
al girar la pequeña rueda, la espada empezó a aumentar su peso, y ven que Touta pone fuerza en el agarre. ¿Ya lo notaron? ¿Del cuál es su función? Preguntaría Touta. ¿Qué acabas de hacer, Touta? Decía Megumi sorprendido de ver eso. Esta espada posee la capacidad de aumentar su peso si giras esta pequeña rueda que estoy mostrando y lo bauticé como Gravity Blade, decía Touta con algo de dificultad. ¿Es increíble, podría? Pregunta Ken queriendo tomar el arma. A lo que asiente y se lo da en su mano. Tengo que usar más de mi fuerza física para levantarlo, decía Ken con un brazo levantando dicha espada, sorprendido por su peso. Déjame verlo, decía Toji para tomarla y empuñar el mismo. Cosa que Ken se la daría, y este casi cae al suelo. Bien lo admito, esta katana puede ser útil, sin duda has creado una interesante arma, chico, decía Toji usando su fuerza. Lo cree para en caso de entrenar o para poder cortar algo que sea muy duro e imposible de cortar, decía Touta de esa calidad. Creo que no soy el único herrero, por cierto amigo, ¿sabes qué día es hoy? Decía Ken. No lo sé, decía Touta. ¿Es 3 de diciembre, no? Pregunta Ken. Es cierto, hoy es 3 de diciembre, decía Touta. En eso los tres sacan cosas de la nada. Feliz cumpleaños, Touta, Ken y Megumi dijeron al unísono. Cosa que toma por sorpresa al mencionado. Ahora que lo dices, me había olvidado de mi cumpleaños, decía Toji al no darse cuenta de la fecha. Bien, habré el mío, sin duda te gustará al ver cuál es, y me encargué que fuese 100% igual a cierto anime, decía Ken dándole el regalo más largo. A lo que Toji la toma y vería su contenido. Y dentro de este, habría una caja de madera sumamente enorme y larga, con el símbolo tormenta. Al abrir la caja, vería lo que contiene en sí. Una espada alargada con bordes, fusionado casi como una katana, y símbolos eléctricos en su diseño. Esto es... decía Toji de la calidad que hay en esa arma. Totsuka no Tsurugi, arma de Susanoo no Mikoto, decía Ken sonriendo ante la espada que su amigo más anhelaba. ¿Qué? ¿Este es el arma del dios de las tormentas? Preguntaría Toji al portar tal arma. Sí, usé una katana en mi viaje con una herrería para hacerla, el cómo obtener el rayo, fue más difícil, decía Ken sudando. La probé antes, es tan fuerte que parte una montaña en dos de un tajo, decía Ken a Touta tomándole del hombro. Ya veo, en ese caso, Toji, quiero darte un regalo por tu cumpleaños, decía Touta acercándose directamente hacia el mencionado. Al estar cerca, Touta pone su mano en su pecho y extrae una esfera de color rosa brillante. Y sin dudar, lo coloca en el pecho de Toji, introduciendo dentro de él. Wow, esa sensación, decía Toji al momento de sentir eso, mareado de paso. Sé por lo que tuviste que pasar en el clan Zenin, al no poseer energía maldita, sufriste de la peor forma y no tenías a nadie que te consuele. Por eso, te doy una parte de mis poderes, el cual, serás un usuario de Ki, y también, podrás transformar cualquier cosa en lo que tú quieras, decía Touta con una sonrisa. Vaya, qué buenos regalos, decía Toji viendo su nueva espada y además de nuevo poder, mejor que la energía maldita. Megumi, decían Ken y Touta al último regalo. Bueno, el mío es algo simple, ya que son solo kunais y shurikens con cable ninja para las misiones, encargadas gracias a Ken, decía Megumi dándole el regalo a su padre. Cosa que aceptan con gusto a su hijo. Gracias hijo, créeme, los usaré en mis misiones, decía Toji. Bien, después de la fiesta, debemos arreglar algunas cosas, además de estar al tanto de lo que pasó en mi ausencia, decía Ken. Bien, una vez hecho, hay que volver a clases, recuerda que Okarun aún está en progreso de controlar el Omnitrix, decía Touta de ese punto.
Solo espero que no se le ocurra una locura, no sé, decir a alguien que los aliens existen y que se lo muestre a un desconocido, decía Megumi ante esa estupidez de parte de Okarun. A lo que asiente. Al día siguiente, Megumi, Toji y Touta le dijeron lo que hacía en su ausencia a Ken, ya que Megumi están en el proceso de tomar a sus Shikigamis. Uf, menos mal que todo sigue normal, decía Ken al oír que no se perdió de mucho en 3 días. Así es, por ahora cuenta con sus perros, el ave de rayos, el alce que puede curar, solo falta algunos y dejará a Mahoraga como último, decía Megumi. Naya, descuida, ya lo dominarás, en todo caso ahora que poseo poderes yokais deberé de entrenar con ellos, decía Ken. Así es, aparte, oigan, ¿eso no es Okarun? ¿Pero está conversando con una chica? Preguntaría Touta. A lo que ve los dos si era verdad. Uy, ya está empezando antes, decía Megumi. HMPH, no creo que sea del tipo coqueteo, más bien, parecen discutir, decía Ken alzando una ceja. Pero se veían que ambos tenían una riña y se separaron después de hablar de algo. A lo que los tres se acercan a charlar con Okarun. Pero al acercarse, escucharon lo que dijo. Así, pues te digo Ayase, los fantasmas no existen y puedo probarlo. Grita Okarun a la chica pelicastaña, la tal Momo Ayase. Entonces hagamos una apuesta, si yo gano, tú serás mi mandadero. Si confirmas de la existencia de fantasmas. Exclama Ayase a esa apuesta. Bien, pero si tú pierdes al descubrir que los aliens son reales, te vuelves mi sirvienta por una semana a tiempo indefinido. Exclama Okarun. Bien. Te demostraré que los aliens no existen. Exclama Ayase haciendo el pacto. Bien. Exclama Okarun volteándose. Pero al separarse, este se encuentra con sus amigos. Oh, hola chicos, saluda Okarun, mostrando que camuflaba su Omnitrix en su manga. Okarun, dime qué fue eso, preguntaría Touta. En eso, este explica cómo se tropezó con una de sus compañeras, Momo Ayase, y de decir que los aliens no existían, llevando a una discusión de fantasmas y aliens si son reales o no. Y eso pasó, decía el pelinegro. Suspiro, ¿en serio, te metiste en una pérdida de tiempo? Decía Ken palemándose la cara, las al saber con qué chica. ¿Y sabes dónde será el lugar donde reside ese fantasma para demostrar que no existe? Preguntaría Touta de la ubicación de donde dijo Ayase. Un lugar llamado Túnel Shirime, cerca de la estación en Chiba, decía Okarun. HMPH, el túnel del terror donde se llevaron a cabo más de 40 asesinatos y violaciones, o ir de ahí, decía Ken ante esa información. En eso, Megumi se acerca a decir a Okarun. Y Okarun, ¿cómo planeas hacer que Ayase crea en aliens? ¿Tienes un plan? Pregunta Megumi. Así es, decía Okarun mostrando su Omnitrix, teniendo la idea de asustar a Momo y demostrar que los aliens existían. ¿Gastarás la energía del Omnitrix? ¿Por una apuesta? Puffy me decían a mí exagerado por impresionar a una chica, decía Ken. Entonces le digo a Ayase, que hay actividad alienígena en el hospital Nagi, ya que ahí hacen experimentos extraterrestres, decía Okarun muy confiado. Suspiro, si ella va sola y dudo que regrese en una pieza, lo digo por vagabundos o pervertidos que habitan zonas abandonadas, decía Megumi. Un momento. ¿Hay actividad alienígena en ese hospital Okarun? Preguntaría Touta serio. Eso se rumorea, porque a veces anuncian en páginas de una luces extrañas provenientes por encima de esa sola, decía Okarun en respuesta. HMPH, ya veo, si es así, ¿por qué no ayudamos? Acompañaré a Okarun a ese túnel por seguridad, y Megumi con Touta van a ver el tema del hospital, ofrece Ken. ¿Seguro de eso? Megumi podría ayudarte en el asunto, decía Touta. ¿Y a quién llevarás contigo? Pregunta Ken por si las cosas se descontrolan. Suspiro, bien, será a tu manera, Okarun, Ken te acompañará, pero que no se entere Ayase de nuestra intervención, decía Touta.
Entendido, decían los presentes. En la noche, Okarun y Ayase se comunican desde sus celulares. Pero Ken se mantuvo callado para que la otra no sospeche. Corto, susurra Ken a su lado mientras mantenía su pincel en mano. Okarun niega para hablar con Ayase. Espero que estés listo para después, Okarun. Esta apuesta la tengo más que ganada, decía Ayase de la otra línea. Sí, como no, yo ganaré esa apuesta, decía Okarun. ¿Qué zorra? Susurra Ken. ¿Dijiste algo? Pregunta Ayase de la llamada, no alcanzando a escuchar el insulto. Nada. Absolutamente nada. Exclama Okarun viendo con enojo a Ken. En eso, ambos se adentran en la cueva, a pesar de las señalicas de advertencia y las cintas. ¿Segura que hay un fantasma en el túnel Shirime? Preguntaría Okarun. Así es la zona más embrujada debido a los asesinatos que se dieron en ese lugar. Dice que habita un espíritu peligroso que muchos no sobreviven al verlo, decía Ayase. ¿Y lo has visto con tus propios ojos? ¿A ese espíritu? Preguntaría Okarun. No solo rumores, pero si dices que no existen estarás bien, pero si algo de ella, se le decía como abuela velocidad o algo así, decía Ayase. Espera. ¿Solo rumores? ¿De dónde escuchaste esos rumores? Preguntaría Okarun. Lo vi en internet, decía Ayase a esa pregunta. Puf, ¿esperabas otra plataforma? Susurra Ken. Pero cuando iba a avanzar, de la nada que los frena. Haciendo señas a Okarun con códigos de manos. No estamos solos, decían sus gestos al decir que había peligro. A lo que Ken ve lo que está señalando Okarun. Ya que se ve a una anciana con una apariencia no tan agradable. Y justamente Ken fue a atacar, sometiendo a la cosa al suelo. Suéltame, decía una chica que es conocida por el prota. Espera, esa voz, decía Ken moviendo la peluca, y al hacerlo, queda en blanco al ver a dos chicas que conocía. Mina. Alex. Exclama Ken al reconocer a ambas chicas, ¿qué hacían aquí y más disfrazadas? Ken-san, decía Mina al ser pillada. Ken-san, decía Alex nerviosa de verlo aquí también. A ver, ¿qué sucede aquí? Decía Ken. Espera, un segundo, marrana tramposa, ¿enviaste a tus amigas disfrazadas para asustarme? No. Okarun grita en la llamada al ver a esas chicas disfrazadas como fantasmas. Espera. ¿Cómo que hice trampa? ¿Y eso que envié a alguien? Aparte, ¿llevaste a alguien contigo? Preguntaría a ellas en la llamada. El que lleve a alguien no tiene excusa, que quisieron engañarme para hacerte ganar, eres una tramposa. Decía Okarun. Espera ahí. ¿Quiénes están en el túnel? Preguntaría Ayase. Mientras seguían discutiendo. Si no quieren que les deje de hablar, más vale que me expliquen qué es esto, decía que en serio a ambas chicas. Verás, escuchamos la conversación que tuviste con Okarun y pensé, ¿por qué no participar con Alex? Decía Mina riendo nerviosamente. Y Ayase las convenció de ayudarles, decía Ken incrédulo. No. Ella no tiene nada que ver, nosotras o más bien, Mina me convenció de hacer esto, decía Alex. Pues saben el peligro que pasaron ambas, me preocupé de verdad al verlas aquí, decía Ken. En verdad lo siento, decía Mina apenada. No es nada, solo, que es malo sí, decía Ken de brazos cruzados. Bien, porque no caeré en otra broma tuya famosa, ni siquiera en la otra chica disfrazada de anciana al frente, decía Okarun. Pero de un eco del túnel, se escucha algo. Chicas, ¿alguien más venía con ustedes? Pregunta Ken sintiendo la otra presencia. Solo nosotros, nadie más vino, respondió Alex muy segura. Hace chicos, ¿qué es? Grita Mina apuntando tras de ellos. Cosa que Okarun ilumina con su linterna. Viéndose a una especie de anciana de piel podrida, ojos amarillos y pelo blanco desaliñado, ver a los cuatro con esos ojos saltones. Y solo dijo una sola cosa.
Les dejaré chupar mis pechos si gustan, decía la mujer de forma tétrica, dejando a los 4 paralizados. Un barra, Fantasma. exclama todos. Y así los 4 empiezan a correr de la criatura hacia la salida. Momo, tenías razón, los fantasmas son reales. Okarun grita en la llamada. Okarun, si sigues corriendo, será peor. Que no te alcance la turboabuela o te maldecirá. Exclama Ayase. Pues ¿qué hago si somos 4 con un fantasma? Grita Okarun del miedo. Pero en eso, Alexa accidentalmente tropieza y cae al suelo. ¡Ay, diablos! Exclama Alex al caer, viéndose como el ser que corría como araña iba a ella. Alex-chan. Exclama Mina. Pero cuando el ser se acercaba a ella. Mordisco. Sin esperarlo, Ken aparece al frente, frenando con su antebrazo la mordida del fantasma, sacando sangre de paso. Hija de, decía Ken soportando el dolor. Ken-san. Exclama Alex al ver que la está salvando. Hija de puta. Exclama Ken, llenando su puño de chakra, conectando a la cara del espíritu, cosa que este la manda de volar lejos al túnel. Para después tomar al estilo nupcial a Alex y salir de ahí. Ken-san, yo, decía Alex ya que está muy asustada de que vieron un fantasma. Silencio y sujetate, decía Ken aumentando velocidad, de paso pisando fuerte para derrumbar la cueva tras de ellos. No van a escapar de mí, niños de mierda. Exclama la turboabuela yendo a por ellos. Tu puta madre. Exclama Ken, mientras su brazo, se formaba energía roja. ¿Me comeré sus penes? Exclama la turbioabuela. Pero cuando estaba por contraatacar, Okarun se puso al medio, siendo el que reciba la maldición. Gritaría Okarun. Mierda. Decía Ken sacando su pincel, apartando a la anciana de un golpe. Este mocoso es mío, si no quieres que te quite tu pene, déjalo a mí. Decía la turboabuela. Así. ¿Te crees poderosa? Exclama Ken apareciendo al frente del cuerpo poseído, colocando sus dedos en esta. ¿Pero qué estás? Decía la turboabuela de ver qué haría ese niño. Sin decir nada, Ken usaría un jutsu, que dejaría al espíritu ver borroso. Para momentos después, despertar en una zona de cielo rojo y oscuro. ¿Dónde mierdas estoy? No estoy en mi túnel, decía la turboabuela al ver ese lugar. Pero sin decir nada, tras de ella se forman más de 5 figuras. Todas con ojos rojos, siendo los yokais que poseía Ken adentro. Gasadokuro, Due, Onibozu, Kitsune y el Hyuki. Todos enfocando sus miradas en turboabuela. ¿Qué mierda? ¿Qué hacen ustedes en este lugar? Preguntaría la turboabuela al ver a esos yokais en un solo lugar. Guruguru. Lamió sus labios el Nue, acercándose lentamente. No, aléjese de mí. Decía turboabuela empezando a correr con su gran velocidad. Momentos después. Entonces, este es el trato, ayudas a Okarun con sus poderes y le devuelves el pene, si no, te exorcizaré y te encerraré con mis yokais esclavos por el resto de tu vida, ¿eso quieres? Pregunta Ken al cuerpo poseo. Bien, acepto ese término, no quiero estar en ese lugar con esos verdaderos monstruos ahí. Decía turboabuela ya rendida. Pero si tú eres un cúmulo de espíritus como el Gasgadokuro, decía Ken sudando. Ah, cierto es verdad, decía turboabuela de ese detalle. Pero en el celular de Okarun, un grito de Ayase, alarmaría a todos. Ayuda. Exclama Ayase. Ayase, decía Okarun aún poseído. Ya sabes el trato, decía Ken. Bien, haré mi trabajo, decía turboabuela usando el celular de Ayase, para ir en donde está la mencionada. Bien, ahora con ustedes, decía Ken viendo a Mina y Alex, viendo de paso su herida. Mientras Ken atendía a las chicas, pasamos con Touta y Megumi. Momentos antes.
se vería como ambos chicos seguirán a la chica donde ingresaba, además de lo abandonado de la zona. Aquí es. Susurra Megumi viendo la ubicación del hospital abandonado que dijo Okarun. Así es, el hospital Nagi, donde fue abandonada y según a palabras de Okarun, ahí reside extraterrestres ocultos, decía Touta susurrando. Ahí ven a la chica, Momo Ayase ingresar al lugar con teléfono en función de linterna. Ingresando a dicho lugar, señal que Megumi y Touta de seguirla. ¿Tienes la armadura mecamorfo lista? Pregunta Megumi a su colega. Ya no me separo de ella, está en mi almacenamiento, decía Touta en silencio. Pero en eso, gritarían del celular de Ayase, sobre haber visto a la turbo abuela. Mierda, si había un yokai o una maldición, decía Touta susurrando al oír la llamada. ¿Acaso, será que? Decía Megumi intuyendo lo que pasó. Pero en eso, las luces de la ventana, se apaga de uno a uno. Y al frente de ellos, 3 personas, con cabezas algo grandes, sonrisas perturbadoras y trajes elegantes aparecieron, al frente de Momo. Espera. ¿Quiénes son ustedes? Preguntaría a Ayase con algo de miedo, y ve que ellos, se abalanza en contra de Ayase. Y sin dudar, Ayase empieza a correr, pero fueron atrapada para verse cómo desgarran su ropa, dejándola en ropa interior. Para después sentarla en una silla con las piernas abiertas. Una máquina alienígena parecido a una mesa quirúrgica. ¿Qué son ustedes? Suéltame. Exclama Ayase al ser sometida. Es un gusto, humana, somos los Zerpos, una raza alienígena de otro planeta que, para su fortuna, hemos venido a investigar a fondo, decía uno de ellos con sus pupilas color amarillo. Así que pasamos los años en su planeta, aprendiendo costumbres y cultura, logramos adaptarnos más de lo que esperaban, y resulta que, en nuestra búsqueda, entramos en ustedes lo que más necesitábamos, decía el Zerpo. Apuntando su dedo al estómago, la zona del vientre de Ayase. ¿Qué quieren de mi vientre? ¿Por qué me apuntan esa zona de mi cuerpo? Preguntaría Ayase no gustándome lo que pasaría después. Verás, nuestro planeta carecemos de natalidad, y descubrimos que entre ustedes, humanos, su raza posee el instrumento que necesitamos para repoblar, por eso. Decía otro de ellos, viéndose cómo salía un aparato de su entrepierna alienígena, grotesco que parecía cierta cosa. Extraeremos tu vientre sin dolor, para experimentar, decía el Zerpo. No. Yo no me dejaré profanar por ustedes. No voy a perder mi virginidad y solo será para mi preciado Kenta Kakura. Decía Ayase tratando de salir de ahí. ¡Ah, qué quisquillosa!, decía el Zerpo, usando lo que parecía ser psicoquinesis, para empezar a excitar a la chica con sus ondas psíquicas. No. Decía Ayase al soportar lo que le están haciendo. Me impresiona tu resistencia mental, decía uno de los Zerpos. No estamos solos, decía uno de ellos moviendo la cabeza. Pero en eso, el Zerpo sería atacado de la cara por un lobo negro, mordiéndolo y haciéndolo caer. ¿Pero qué? ¿Cómo esa criatura llegó aquí? Preguntaría uno de los Zerpos. Pero su respuesta no llegaría al recibir una patada, directo en su cara, por parte de Touta. Megumi. Acabemos con esos zánganos. Exclama Touta golpeando al alien en sus manos. Entendido, decía este usando su técnica maldita, invocando un lobo blanco y negro, que fueron enviados a atacar. Oh. ¿Desde cuándo los humanos pueden hacer eso? Decía un Zerpo sorprendido. Pero haría una pose de manos, usando su psicoquinesis para enviarlos lejos. Haciendo estrellar a los perros de Megumi. Pero en el celular de Ayase, sale un Okarun, pero con los poderes de la turbo abuela. Y sin dudar, atacó a uno de los Zerpos, quitándole su parte privada. ¡Oh! Gritó de dolor el ser cayendo al suelo con circuitos saliendo de su entrepierna. Ese ser, es un ladrón de bananas, hay que eliminarlo, decía un Zerpo. ¿Qué esperas? Ataca. Grita otro Zerpo, usando psicoquinesis para estampar a Okarun a la pared, siendo poseído.
Okarun. Estamos en una nave espacial. ¿Entiendes lo que digo? Exclama Touta. Sí, qué alegría. Responde este. Idiota, estos aliens nos quieren disecar. Recama Megumi, en eso. Invocando cientos de conejos malditos hacia los cerpos. Okarun. No seas burro y usa el Omnitrix. Exclama Touta. Pues ¿qué hago? ¿Qué? Decía Okarun sin querer, cayendo encima de uno de los cerpos, donde para su fortuna, el reloj caería encima del ojo de uno de ellos. Al hacerlo, obtiene su ADN agregándole en su catálogo de aliens. Pero los cerpos, al ver dicho aparato, se quedaron en shock, ya que no olvidarían del artefacto más poderoso del universo. No, ¿eso es acaso? Grita uno de ellos en pánico. Ese enano maldito de Azmut. Grita otro del miedo. Transfórmate en Mecamorfo rápido. Exclama Touta. GRRR, gruñó Okarun tocando el reloj, pero en eso, las cosas cambian. El cuerpo de Okarun empezaría a estirarse y con eso, huesos y órganos cambian, viéndose como sus ojos se separaban y una luz verde salía de ellos, además de estirar sus labios y líneas salir de este. Al despejarse la luz, el símbolo del Omnitrix estaría en la frente de un cerpo Okarun que veía la situación. Uaak, no es la transformación que quería, decía Okarun al ver su apariencia, sus 4 dedos y su nueva voz. ¡Qué remedio! Exclama Touta y saca de su almacenamiento ilimitado, el cubo que es la armadura Mecamorfo. Lo haré a mi manera, decía Touta en su armadura Mecamorfo. Como suponía, esa cosa puede transformarse, ahora somos parte de ese reloj, grita un cerpo. Pero en eso, este sería arrojado al muro de la nave con fuerza psíquica inhumana, gracias a Okarun. Oye Okarun, yo haré esto. Decía Touta usando la habilidad Mecamorfo y se extiende por toda la nave, para verse como un platillo volador, es rodeado por la estructura Mecamorfo. A lo que dentro de la nave, Touta libera a Ayasei en cuanto a los cerpos, estaban con miras láser. No, maldito seas, ¿cómo tiene eso? Grita un cerpo del pánico. Intentando usar su psicoquinesis para frenar a Touta. Pero serían disparados a quemarropa. Quietos y no se muevan, decía Megumi con su invocación de lobos sometiendo a otro cerpo, mientras el segundo era destruido por Okarun. Así, Touta decide llevar la nave, donde está Ken y los demás, por suerte, no se estrellaron, debido a que Touta era quien lo manejaba. Y de una puerta, salen los demás. Chicos. Avisa Okarun en el túnel Shirime si están bien los demás. Todo bien, ya están a salvo, decía Ken desde la llamada. Y después de unos minutos de intensidad, pudieron relajarse, por ahora. En eso, Aya se habla. Ahora sí, creo en los extraterrestres, ya que me abdujo uno de ellos, decía Ayase admitiendo que Okarun tuvo la razón. Y yo, creo, en los fantasmas, ya que fui poseído por uno, decía Okarun en el suelo. Bien, al menos ambos aprendieron sus lecciones, de tener cuidado donde no deben meter narices, decía Megumi de brazos cruzados. Aparte, ganamos algo a cambio, un excelente vehículo para ir al espacio, nuestra propia nave espacial, jejeje, decía Touta riéndose al tener dicha nave. Sí. Exclama Okarun de la emoción al oír eso. Oye, vi que te pudiste transformar en uno de ellos, ¿acaso tú también eres un extraterrestre? Preguntaría Ayase al ver a Okarun. Este, al ser descubierto sin más explica lo del Omnitrix, qué podía hacer y cómo podía absorber ADN alienígena y transformarse en distintas especies, y ahora poseía el ADN de los cerpos. Entonces, ¿por qué demonios aceptaste esa apuesta, si me mostrabas una de esas transformaciones? Exclama Ayase ya que a causa de eso, pasaron por un embrollo. Porque el Omnitrix es secreto, ¿acaso no sabes la responsabilidad que es que alguien sepa de esto? Se queja Okarun.
Estoy de acuerdo con mi amigo, nosotros lo encontramos y es difícil guardar un secreto de tal magnitud, por eso nos apoyamos del uno al otro y si Ayase, soy amigo desde que lo conocí, decía Touta ya que Ayase dijo que Okarun no tenía amigos por ser creyente de los extraterrestres. Bien, está bien, perdón, me equivoqué, bueno, pero a pesar que ahora también posees los poderes de la turboabuela, deberás ir a ver con mi abuela. Para ver si está todo bien en ti, decía Ayase. Sí, Ken la convención después de salvar a Mina y Alex de ser su víctima, decía Okarun. Oye Okarun, ahora que me estuve preguntando, te pusimos ese apodo por tu fanatismo por lo misterioso que creías en que hay vida en otro planeta, pero jamás te pregunté cuál es tu nombre verdadero, decía Touta ya que era verdad, nadie sabe el nombre de Okarun. Oh, pues mi nombre es parecido al de Ken, pero mi apellido es Takakura, decía Okarun a su verdadero nombre. ¿Tu nombre es Ken Takakura? Preguntaría Ayase quedando sorprendida de saber el nombre de Okarun. Sí, porque decía Okarun como lo más común del mundo. En eso, Touta susurra al oído de Megumi y Ken. ¿Qué ironía es esta, no? Preguntaría Touta a sus dos amigos. Sí, así es, decían ambos cruzando los brazos al ver la escena. Al día siguiente, los chicos tuvieron que salir de esa zona para evitar llamar la atención de héroes y oficiales quienes de ninguna manera no debieran haber visto la nave por la noche. A lo que Ayase decide que no lo llamaría por ese nombre y que solo lo llamaría Okarun. Mientras que Ken se relajaba en un parque, cansado por las cosas que pasó ayer, solo que era un día libre de todo este tema de yokais y alienígenas. Un día normal, susurra Ken mientras estaba relajándose en el mismo parque, apartado de los demás para solo dormir. Pero no se percata que Alex fue a donde está Ken y decide estar a su lado, y si fuera necesario, se puso a ver cómo dormía. Ya que desde ese entonces, Alex jamás olvidaría cómo fue protegida por Ken. Gracias por todo, Ken-kun, decía Alex sonriendo al ver a un dormido Ken. Con Touta. Este se estuvo paseando por las calles, ya que no tenía nada más que hacer, aparte de explotar la nave que ellos mismos la obtuvieron. Puede que me gusta estar analizando la nave, pero a veces, es bueno pasearse para despejar la mente, decía Touta de forma relajado. Pero de repente, se choca con alguien, por el hombro, haciendo derribar a la persona. Ay, perdón, no me di cuenta de que había, decía Touta al ver a esa persona. Ya que la persona que chocó con Touta era una chica, pero al verla, reconocería a esa chica. Cabello azul, ojos ámbar, con una expresión cansada y asustada y con su ropa casual. De descuida fue un tropiezo solamente, decía con nerviosismo la chica, siendo la mismísima Miko Yotsuya. A lo que Touta extiende su mano, para poder levantarla. Cosa que ésta acepta el gesto. Gracias, dijo ella aún sonando nerviosa mientras se retiraba. Pero lo que diría después, se quedarían en shock la propia Miko. ¿Tienes problemas con los espíritus, no? Ya que puedes verlos claramente, decía Touta como si nada. Causando que la chica frena su caminata. Sé cómo sabes de ellos, ¿acaso tú también puedes verlos? Exclama Miko sonando sorprendida y aterrada. A lo que Touta, con un dedo, lanza un rayo de ki, dando de lleno a uno de los espíritus que acosa a Miko. ¡Ah! Exclama uno de ellos, desapareciendo al recibir ese ataque. ¡Ah! ¿Cómo ese humano hizo eso? Exclama uno de los espectros. Aún no termino, decía Touta y empezaría a lanzar rayos a cada uno, haciendo que todos sean erradicados por completo. ¿Esto, tú acaso? Decía Miko sorprendida que el mismo Touta eliminó a dichos fantasmas. Y sobre tu pregunta, así es, puedo verlos, gracias a que mi ki me permite ver entes como fantasmas, maldiciones, entre otros, decía Touta respondiendo su pregunta. Y ya veo, por cierto, me llamo Miko Yotsuya, es un placer. Saluda a la chica acariciando su cabello de paso presentándose. Un gusto, soy Touta Konoe, se presenta Touta con su waifu.
En eso, fueron a sentarse a un parque para hablar de lo sucedido. Verás, no eres la única que puede ver espíritus, ya que existen unas personas llamados hechiceros, que se encargan de exorcizar a estos seres, decía Touta explicando de cuál era el trabajo de los hechiceros. Y ya veo, entonces, hay más como yo que somos afectadas por este tipo de problemas, ¿no? Todos los días me despierto y un fantasma trata de hacerme daño cada día, pero actuaba lo más normal posible ya que sé que me llamarían loca las personas a mi alrededor, decía Miko apenada viendo al suelo. Es entendible, pero puedo ayudarte, si me lo permites, claro, decía Touta a la chica. Cosa que Miko, algo insegura, asiente en respuesta, puesto que al ver cómo Touta se encargaba antes de esos espíritus, veía que él era como ella. Momentos después. Se ve que en la casa de Touta y los demás abrirse, siendo Touta quien llevaba a Miko a su casa. Bienvenida a mi casa, decía Touta a su nueva invitada. Wow, ¿y estas casas? Decía Miko sorprendida de estar en una zona, con 3 casas que parecían destacar más que las que estaban antes. Son de unos amigos y tutor, que saben sobre temas de espíritus malignos, y uno de ellos, siendo que sabe de ellos, decía Touta sobre las demás casas perteneciente a los otros. Y ya veo, pero Touta-kun digo, San, ¿para qué me trajiste aquí? ¿Es algo que me ayudará a dejar de ver espíritus? Preguntaba Miko algo esperanzada de quitarse esa maldición. Te seré honesto, no se puede deshacer lo que tienes en sí, que puedas ver esos espíritus, es parte de ti, decía Touta con la verdad. Cosa que pone triste a Miko de esa verdad. Pero eso no significa, que ese poder que tienes, lo puedas manejar, para combatir contra ellos. Si controlas ese poder tuyo, podrás exorcizar a esos espíritus sin problemas, decía Touta antes ese plan. Bien, pero a diferencia tuya, ellos pueden tocarme y herirme pero yo no a ellos, eso quiero resolver, decía Miko de esa desventaja. Y por eso, vamos a hablar con un amigo, decía Touta llegando a donde está Megundi. Megundi. ¿Tienes un momento? Decía Touta al Fushiguro menor. HMPH, claro, decía el pelinegro dejando su celular a un lado, pero este se da cuenta que, había alguien con él. ¿Y ella es? Pregunta Touta levantando una ceja. Hola, es un placer el conocerlo Fushiguro-san, me llamo Miko Yotsuya, decía la chica presentándose. Verás, la razón de traer a Yotsuya-san a la casa es por un problema que ella tiene, decía Touta. Así, Touta relata sobre el problema de Miko, en la cual, no puede resolver ella misma y que necesita de un entrenamiento para poder exorcizar maldiciones y espíritus malignos. Ya veo, necesitas aprender a defenderte y al parecer, un arma divina, decía Megumi a Miko de sus problemas y de este poder de ver espíritus sin energía maldita. ¿Qué quizá decir sobre arma divina? Preguntaría Miko con dudas. Un arma maldita o divina, es una capaz de hacer daño a maldiciones o espíritus malditos como un arma con agua divina. Mi padre, no posee energía maldita para enfrentar a monstruos así, pero Ken y Touta tampoco y poseen otras variantes, además de armas capaces de hacer daño a espíritus como los que ves, explica Megundi. Así es, pero para eso, necesitas entrenar para manejar esas armas y también, de tu poder, ya que puedo sentir que posees ki que aún no has expulsado, decía Touta. ¿Ki? ¿Qué es eso? Preguntaría Miko. El ki es otro uso de la energía vital, existen diferentes variantes, parecidos a la energía maldita ya que viene del espíritu, decía Megundi. Y como veo, que posees una exagerada cantidad de ki, te conviene que lo uses a tu beneficio, como por ejemplo, esto, decía Touta poniendo su mano, en la cabeza de Miko. Y ahí, le muestra unas imágenes de cómo se usa el ki y cómo manifestarlo con un entrenamiento. Después de transmitir la información, Miko dice lo siguiente. Si es así, por favor, les pido su ayuda, estoy cansada de vivir con miedo y escapar de esos espíritus que puedo ver, quiero enfrentarlos y matarlos yo misma, no quiero ir más, decía Miko viendo a los demás.
Te ayudaremos a que uses tu ki para combatir contra los espíritus, pero cuando te hayamos ayudado, deberás ir a la Academia Jujutsu, en Tokio, ya que ahí podrás saber más y aprender cosas nuevas. Megumi también va a ir a esa academia, decía Touta. Bien, si es así, ¿qué debo hacer primero? Estoy dispuesta a aprender, Decía Miko estando preparada y determinada. Para acceder a tu ki, necesitas entrenar tu físico, ya que si un recipiente es débil, no podrá controlar su poder. Pero si el recipiente está preparado, podrá manejar el poder que lleva, así que, eso es a lo que comenzamos, decía Touta. Ok, ¿qué debo hacer primero? Pregunta Miko. Vamos al patio de entrenamientos, harás ejercicios básicos, sugeriría Touta. Y ahí, en ese momento, empezaría el verdadero entrenamiento y un infierno para Miko. Con Ken. Este seguía dormido por el cansancio, pero poco a poco, empezaba a despertar. Eso necesitaba, decía Ken tranquilamente estirándose, pero al bajar su mano. ¿Y esto? Pensó el pelicastaño sintiendo algo suave en sus manos, grande además, pero no era de algo que trajese, ni su pincel. Pasando a apretarlo de paso. Ese era el genio de una chica. Cosa que Ken se queda pálido al oír ese gemido, bajando su cabeza, viendo cierta cabellera verde dormir en su pecho. Alex. Pensó Ken con su mente quemándose de lo que hacía ella, aquí y más aún al ver que le habría agarrado un... Mierda, pensó Ken al ver que ésta dormía a su lado, pero no quería despertarla todavía, así que, trataría de moverla suavemente para no despertarla. Pero en eso, Alex diría algo entre sueños. Ken-kun, ¿me gustas? Decía Alex aún dormida. Eso dejó paralizado a Ken, al oír lo dicho por la peliverde, ¿le gustaba a ella? ¿Cómo? Murmuraba este en sus pensamientos, dejando caer su mano encima de su cabello verde, pasándolo y frotándolo. Ya que una de las razones por las que amaba esta waifu, era que ella fue como él en el pasado, obeso y recibía burlas por ello y traumas, esta chica será fuerte en físico pero en mente fue terriblemente dañada, él comprendía su dolor. Me quedo dormida, decía Alex al recién despertarse. Pero al verlo cerca, se sonrojó viendo que está al lado suyo. Hola Alex-chan, decía Ken viendo a la peliverde a los ojos. Hola Ken-san, decía Alex tratando de hablar con normalidad. Ambos iban a hablar de algo, pero fueron interrumpidos por el celular de Ken, que sonaba su llamada. Ay disculpa, jeje, ¿sí quién es? Decía Ken calmado, pero por dentro emputado por arruinar este momento. Ken, habla Touta, decía Touta desde el otro lado de la llamada. Sí, ¿qué necesitas amigo? Decía Ken en la llamada. Verás, necesito que regreses a casa, debido a que estoy ayudando a una chica, de cómo usar su ki, porque ella puede ver espíritus, o sea maldiciones, decía Touta de ese tema. ¿Dijiste ver? Preguntaba Ken interesado de saber eso. Te explico en la casa, te espero ahí, decía Touta colgando la llamada. Ok, al parecer tengo cosas que hacer, decía Ken levantándose. Ayudando de paso a Alex. Gracias Ken-san, decía Alex. Pero antes de irse, Ken se detiene y sin esperarlo, da un pequeño beso en los labios a Alex. Tú también me gustas, Alex-chan, susurra Ken en su oído. Ken-san, decía Alex al recibir ese beso. Pero Alex quería más, y sin dudar, lo agarra del cuello de su pollera y le planta un beso profundo, ya que la peliverde quería sentirlo todo. Barra. Era el ruido de ambos disfrutando uno del otro, hasta separarse con un hilo de saliva. Gracias Ken-kun, creí que no podrías corresponder mis sentimientos, decía Alex sonrojada. Y yo menos, pero, ahora nos confesamos ambos, decía Ken sonriendo. ¿Te parece bien si te acompaño a tu casa? Ya que no sé cómo es tu hogar. Pediría Alex de conocer su hogar. Claro, pero antes,
decía Ken tomando su pincel, y pintaría al suelo algo que a su novia le gustaba mucho. Para después verse como de ahí, salía un traje doji, de cierto personaje Saiyajin. Wow, ¿lo hiciste con solo usar tu pincel? Preguntaría a Alex. Así es, mi poder es más versátil de lo que crees, puedo sacar cualquier cosa con lo que pinte, esto. Decía Ken después pintando un dragón occidental. Que al golpear su pincel al suelo, el dibujo brilla y de este emerge un dragón, mismo del dibujo. Es increíble, sin duda tu cosa ya es más de lo que imaginaba. Decía Alex al ver el poder de su pareja. ¿Vienes?, pregunta Ken extendiendo la mano a su novia. Claro, amor. Respondió Alex tomando la mano de su novio. Y así partirían el vuelo hacia la finca de los reencarnados. Llegando en solo segundos. Llegamos, decía Ken bajando del dragón tinta con Alex a su lado, mientras el dragón se desvanecía. Al ver la casa de Ken, Alex se impresiona de la casa en la que vive Ken. Estilo japonés, y toda hecha por mí, además de esa escultura, decía Ken apuntando a su fuente. Wow, sin duda, es maravillosa tu casa, decía Alex. Y además, ahí hago mis ejercicios, decía Ken apuntando a su gimnasio personal. ¿Ahí entrenas? Preguntaría a Alex. Pues bueno, decía este sacándose su chaleco, mostrando que este en realidad, era más marcado de lo que esperaba. ¿Sabes? Creo que vendré a tu casa para pasar el rato contigo y de entrenar aquí, decía Alex de esa idea. HMPH, ¿qué? ¿Te gusta lo que ves? Pregunta Ken coquetamente mientras flexionaba sus músculos. ¿Tú qué crees, querido? Preguntaría Alex coquetamente. Y antes de decir algo, se escucha unas voces, en el patio de entrenamiento. Eso es Miko, ya casi terminas tus flexiones, decía Touta animando a la fémina. Cosa que Ken subiría el muro que iba a la casa de Touta y ahí los vería. Una chica con sostén deportivo y prendas deportivas estar entrenando flexiones de brazos, junto a un Megumi y Touta ayudando. Así que para esto necesitabas mi ayuda, ¿eh? Pregunta Ken sonriendo encima del muro. Pero al ver a dicha chica, sin duda Ken la reconoció. Ya veo, pensaba este al reconocerla. Y sin dudar tocó el timbre para que le abriera su puerta. En eso, alguien lo abre, siendo Touta. Ken, menos mal que llegaste, y hola Alex, viniste también, decía Touta al ver a ambos. Así es, vine acompañado de Ken-kun, decía Alex tomando de la mano a Ken. Esperen. ¿Acaso ustedes dos? Preguntaría Touta. Pues ¿qué creen? Decía Ken sonriendo tomando de la mano de Alex. Sí, ahora somos una pareja, decía Alex. Maldito suertudo. Del grupo obtuvo novia primero, decía Megumi tomándose el pecho. Bien, te enviaré tu regalo de noviazgo, pero primero, debes conocer a una persona que necesita de nuestra ayuda, sugeriría Touta. A lo que la pareja entra y ve en el patio a una chica algo cansada. Yotsuya-san, este es de quien te hablaba, él es Ken Tanaka, decía Touta presentando a Ken. Jadeo, hola. Saluda a Miko pero cae de cara al suelo exhausta. Llego a 15, decía Megumi anotando su logro. Veo que es la primera vez que hace este tipo de ejercicios, decía Alex. Así, Jadeo es, Jadeo, decía Miko viendo a Alex de su estado. En ese caso, ¿puedo ayudarte en ese ámbito? Decía Alex. ¿Ayudar cómo? Decía Miko cansada. A lo que Alex sin decir nada, va a la casa de Ken a por unas cosas. Y solo en 2 minutos regresa. Ya estoy lista, decía Alex con su traje de entrenamiento de gimnasio. Pero qué diablos. Miko exclama cayendo la mandíbula al ver a Alex, brazos, abdomen, su cuerpo. Tu cuerpo parece esculpido por dioses. Miko grita tanteando bíceps y abdomen de Alex. Gracias, es que me dedico a hacer ejercicios todos los días, cuando voy al gimnasio, decía Alex sobre su rutina. Con razón es el amor platónico de Ken, decía Megumi al ver mejor a esa chica.
Y esa fue una razón de que somos pareja, Ken-kun y yo. Decía Alex confesando ser su novia. O sea que si un chico te mira el cuerpo si no fuese Ken-san, Decía Miko. creo que Ken-kun no duraría en molesta a golpes, ¿no es así? Preguntaría a Alex. Jejeje, seré violento pero no es para tanto, decía Ken ante lo dicho de su novia. Ejem, y cuando pulverizaste la columna de un bull hace 2 años, decía Megumi. Oigan, eso fue un accidente, decía Ken. ¿Y qué me dices de Katsuki y sus matones? Decía Touta. También fue un accidente, decía Ken de brazos cruzados. 3 veces, dijo Megumi acusadoramente. Es que me puse nervioso, decía Ken viendo a otro lado. Pero te estaba riendo Ken, decía Megumi incómodo. Es que me acorrió un chiste en ese momento, decía Ken. Admítelo Ken, eres una máquina exterminador, decía Touta. Bueno, cambiando el tema, Yotsuya, ¿verdad? Preguntaría a Alex de saber si era su nombre. Sí, Alex-san. Decía Miko firmemente. Bien, como estás entrenando por primera vez, te ayudaremos en estos ejercicios, ya que según lo dicho por Ken-kun y Touta-san, debes entrenar tu cuerpo para poder manipular tu ki. Por eso, seré tu maestra en entrenamiento para tu mejora física, Decía Alex ante Miko. Sí maestra, estoy lista para recibir sus enseñanzas, Decía Miko con ojos de fuego. Como suponía, que mejor que una entrenadora del mismo género, decía Ken a sus colegas. Bueno, dejemos a Alex en sus manos, ¿les parece bien en ir a donde está Okarun? Hay que asegurarnos que esté bien, debido al pacto con esa anciana y aparte, de decirle a la turbo abuela, de la posibilidad de que Sukuna, regrese, sugeriría Touta. Vayan ustedes mientras, ya que, estaré ocupado en algo, decía Ken a sus colegas. Está bien, ayuda de paso a Miko, sobre el acoso de los espíritus y maldiciones, decía Touta. Claro, decía Ken a sus colegas, en secreto, con un hilos de chakra quitando 3 mechones de cabello a la chica, distraída. Al momento de Megumi y Touta irse, Ken debía ir a su casa. Amor, quédate mientras con Miko, debo hacer algunas cosas, decía Ken a su novia mientras entrenaba con Miko. Claro, ayudaré a Miko en que pueda manejar bien los ejercicios, Decía Alex a su nueva amiga de entrenamiento y posible discípula. Cosa que en eso, Ken desaparece y va a su casa. Para después, ponerse en pose de loto. Yendo a su espacio mental. Bien, yokais, estarán enojados conmigo por dejarlos encerrados aquí en mi espacio mental pero necesito su ayuda. Decía Ken confundido, al ver que el lugar de antes, ahora era un lugar parecido a una playa con cielo azul, palmeras, rocas y un océano. Pero lo que más impactó, fue ver a sus prisioneros, los yokais que había capturado, estar en hamacas y sillas con gafas de sol, viendo el atardecer. ¡Qué chingados! Ken exclama al verlos a todos ellos, disfrutar aquí dentro, así se ve y su espacio mental. HMPH, oh, chicos, el chico ya vino de visita, decía el Hyuki tomando de un refresco frío y con sus gafas, apuntando con un Areus patas de araña. Ya lo vi, de hecho, este lugar, sin duda es el paraíso, decía Gasadokuro con unos lentes de sol. Pero, no están siquiera enojados, digo, están en mi mente, y veo que, viven, decía Ken. Cómodos, claro, hace millones de años que no sentía dicha paz, decía el Nue recostándose en la arena relajado. Así es, después de siglos estando estancados, merecíamos un descanso, decía Kitsune relajado en su hamaca. Concuerdo con el Kitsune, además el océano aquí es más cómodo que donde venía, no hay tormentas, decía el Omibozu en el enorme océano. Ya veo, pero no sienten molestia que quizás no vuelvan a salir hasta que muera, decía Ken. ¿Y? Eso nos afecta, porque salir si seremos molestados de nuevo, decía el Nue en respuesta. Somos demonios que viven de agonías humanas, aquí al menos podemos darnos tiempo de relajarnos, decía el Hyuki.
Bueno, deja eso de lado, niño, agradecemos que nos haya encerrado aquí, a pesar que es en contra de nuestra voluntad, fue todo lo contrario, decía Kitsune. Ya veo, bueno, si es así, me gustaría en parte, aprender de ustedes, o sea sus poderes y estar dispuesto a manejarlos cuando sea necesario, a cambio que si Bután puedan salir con ciertos límites de mi cuerpo, vivirán vidas mejores que donde vivían, decía Ken como oferta. Cambiando el tema, ¿para qué viniste aquí? ¿Solo ibas a decir que porque estamos encerrados en tu cuerpo o qué? Preguntaría Kitsune. Bueno, además de eso, ciertas preguntas, ustedes al ser seres que vivieron miles de años, deben saber mucho. ¿Ustedes saben cómo es que Miko Yotsuba, una chica humana, puede ver espíritus muertos? ¿Es una condición especial o? Pregunta Ken. A lo que uno de ellos responde. Para saber de ella, necesitamos ver al menos una parte de ella que lo hace especial, decía Kitsune. Aunque en mi opinión, creo que ella es una maldecida, decía el Hyuki. ¿Maldecida? Pregunta Ken, dándoles refrescos fríos a todos para relajarse más. ¿Sabes que aparte de la energía maldita, que habita en este mundo, hay otras formas de maldecir a alguien y así, esa víctima ve a espíritus de forma normal? Explica Gasadokuro. En el caso, la tal Miko, fue dada con energía quizás de un espíritu, más a diferencia de ti, que al sellarnos posees nuestra energía yokai, no eres corrompido al otras tres energías estar en tu cuerpo, ellas son las que limita el equilibrio, decía el Omibozu. Pero esa chica, al ser humana de diferencia de ti, solo cuenta con esa energía, decía el Gasadokuro. Pues es que, decía Ken sin terminar al darse cuenta. Así es, ella no tiene equilibrio en su cuerpo y ese poder que le da esa energía solo le da una oportunidad a espíritus de venir al mundo, es como la creación de otros yokais, ella es una llave para atraer espíritus, que ella misma tiene que manejar, decía el Nue. Cosa que ahora entiende Ken, Miko era la llave para crear nuevos espíritus que no son yokais del todo. Chico, no lo tomes a mal, pero en todos lados, existen yokais y seres del inframundo, inclusive peores que nosotros, y eso que algunos como yo y Omibozu antes fuimos humanos, decía el Gachiadokuro. Sí, un ejemplo es ese bastardo que hizo estragos, hace 1000 años, y se creía un dios, decía Kitsune. ¿Se refieren a Suku? Decía Ken sin terminar. No menciones el nombre a ese maldito aquí, ese sujeto es el más odiado en la cultura yokai, decía el Hyuki. ¿En serio? Decía Ken sorprendido de saber eso. Como dijimos, nosotros, cada uno era un humano en vida, lo mismo va para ese desgraciado, pero ese imbécil, jugó con artes oscuras que condenó a la humanidad a transformaciones y cambios, cada yokai en su pasado tenía historia, y Sukuna fue el que causó las desgracias, al querer reemplazar al dios En. Trajo como consecuencias la creación de seres como yo, decía el Kitsune. Por eso, lo odiamos demasiado, nada nos haría más gracias que verlo morir, decía el Omibozu. Pero lo que diría después Ken, dejaría el lugar con una sed de odio y venganza. Si es así, sellaré a Sukuna, o mejor dicho lo sellaremos, si tanto dolor y sufrimiento les afecta y su odio, quiero ayuda a apaciguar su ira, decía Ken a los yokais. ¿Y cómo lo harás? Para que eso suceda, debe haber alguien que deba consumir uno de sus dedos, decía Gasadokuro. Entrenando en parte los poderes yokai, manejar su energía y algunos de sus poderes a voluntad, y así crear un sello el cual jamás pueda escapar, y creo saber dónde está uno, decía Ken. Chico, sabemos lo que eres capaz, pero si una persona llega a comerse un dedo, sin duda él volvería y dudo mucho que se pueda detener, decía Kitsune. No si hacemos que el mismo carcelero selle a Sukuna dentro de él para jamás volver, a diferencia de ustedes, son libres aquí, aún sellados pueden moverse y eso, en el caso de Sukuna, será sellado sin posibilidad de volver a la vida, y que cuando el recipiente muera, Sukuna muera con él de paso, decía Ken.
Entiendo tu plan, bien, te lo dejamos en tus manos. Además, ¿tienes a alguien en mente? ¿Quién sería el recipiente adecuado para esa basura?, preguntaría Hyuki. HMPH, así es, solo necesito su confianza en mí y su ayuda. Después de sellar a Sukuna, pueden irse si gustan para ser libres, ya que no quiero que estén mantenidos en mí sabiendo que son seres pensantes, decía Ken. Lo tendremos en cuenta. Por ahora, usa nuestro poder, y haz sufrir a ese rey maldito, decía Kitsune dando su permiso. Ténganlo por seguro, decía Ken sonriendo, mientras desaparecía en su espacio mental. Al abrir sus ojos, vería que estaba en la posición de antes. Al ver su celular, solo tardó 6 minutos hablando con ellos, cosa que sonríe. Pero de paso, iría a una zona secreta de su casa, su laboratorio, el cual con un sello se activa la puerta, mostrando dentro cómo estaba lleno de químicos y herramientas de paso. Para al final, verse como una especie de raro reloj se estaría trabajando y de paso, Ken dejaba caer el cabello de Miko en un compuesto químico que al final, se volvería parte de y de un brillo, el objeto tomaría las características de un vidrio. Y en el centro, era especialmente, el objeto que usaría para ver a los yokais por su cuenta y maldiciones. Con Touta y Megumi. Estos fueron a donde está Okarun, pero se dieron cuenta que Ayase se lo había llevado, debido a que aún debía de ver sobre el asunto de la posesión de la turbo abuela. Al llegar a la casa de Ayase, ya que usaron el GPS, llegarían a un santuario, pero estaba bloqueado por una especie de nube negra. Megumi, ¿esto no se parece a una expansión de dominio?, preguntaría Touta. Algo así, mi teléfono no funciona ni el GPS, es señal muerta, decía el mencionado viendo que en esta zona en particular había cierta actividad paranormal. Vayamos a ver, algo dice que si no entramos, Okarun y Ayase estarán en peligro, así que usa tus sombras y abre una brecha, sugeriría Touta. Cosa que así, ambos en pose de pelea entrarían al distrito. Al entrar, verían que la zona se puso de blanco y negro, y se ve en parte destruida, como también de ver a un ser gigante, parecido a un sumo, pero con los rasgos de un cerpos. Y verían a Ayase y a Okarun, tratando de sobrevivir. ¿Qué es esa cosa?, decía Megumi, jamás viendo antes a ese tipo de cosas. Solo puedo decir esto, es un enemigo, decía Touta impulsándose directo hacia ese ser y de una doble patada de ki, lo manda lejos, apartando a Okarun y Ayase. Chicos, ¿están bien?, preguntaría Touta al ver ambos, algo heridos. Sí, me siento como si fuese más pesado, decía Okarun quien usaba el modo de turbo abuela. ¿Qué es esa forma y por qué habla como gótico?, preguntaría Megumi. ¿Es que Okarun está usando por primera vez los poderes de la turbo abuela?, explica Ayase. Suspiro, idiota, ¿para qué tiene esto?, decía Touta mostrando el Omnitrix en su muñeca. Díganme algo, ¿saben qué es esa cosa?, preguntaría Touta de saber a quién se enfrenta. Es un extraterrestre relacionado con lo sobrenatural, decía Ayase. Otro alienígena, porque no me sorprende, decía Megumi. Y sin más opciones, Touta toma la muñeca de Okarun y selecciona un alien para la batalla, así eligiendo al más fuerte para este alien luchador de sumo. Viéndose como en un destello verde, el cuerpo de Okarun se hacía más enorme y robusto, volviéndose la piel color rojo y 4 ojos amarillos aparecer en él. Así era, Okarun accedió al modo Tetraman. 4 brazos. Grita de la nada cambiando su actitud de antes. Ya sabes qué hacer, derríbalo, exclama Touta apuntando al ser. Cosa que hace caso y usando la fuerza de 4 brazos y la velocidad de turbo abuela, haría un tecleado que destroza el lado izquierdo del ser. Maldito, ¿cómo te hiciste más fuerte?, ruge el guerrero de sumo alien mientras se volvía a parar. Pero el Omnitrix, de su símbolo que está en el hombro izquierdo, sale un escaneo y escanea al alien sumo, haciendo que sea de color verde claro, obteniendo nuevo ADN alienígena. Okarun, lucha ahora contra él, grita Megumi a ver que en esa forma Okarun era más fuerte.
A lo que Okarun hace caso y nuevamente, hace esa tecleado, pero sería frenado por ese ser que puso mucha fuerza para evitar que le pase lo mismo nuevamente. Diablos, ya está anticipando, dime Ayase, ¿hay una forma de acabar con ese monstruo? Preguntaría Touta. A lo que Ayase respondió. Necesito colocar este talismán, donde está la entrada, pero como ves, está recubierta de ese muro. Decía Ayase ese método y del problema. Bien, yo me encargo, decía Touta y fue a la entrada y empezó a golpear fuertemente creando un cráter y después, lanza bolas de ki para ampliar más la abertura. Ayudaré de paso, decía Megumi canalizando su energía maldita e invocando sus lobos. Hazlo Megumi, y una cosa, ni se te ocurra invocar a Mahoraga, ya que este enemigo, no es de a tener en cuenta, decía Touta disparando más ráfagas de ki. Durante la pelea, Okarun estaba dando de sí, para poder derrotarlo, pero por desgracia, los 10 minutos de usar el Omnitrix, se había agotado. Haciendo que el reloj, empiece a parpadear en rojo, señalando que se acabó el tiempo. Cosa que Okarun volvería a la normalidad. ¡Ay no! Exclama viendo que el gigante sumo aún no habría caído. Jejeje, veo que ahora sí, no tienes salida. Decía queriendo aplastar a Okarun con su pie. Ayase. Ya es hora. Saca a Okarun de ahí. Exclama Touta. Cosa que sin esperarlo, Ayase usó su telequinesis para quitarla del camino, así para llegar donde ellos. Megumi, el talismán. Ordinaría Touta de colocarlo en la entrada. A lo que Megumi hace y al colocarlo nuevamente en la entrada, el alien sumo, sufrió las consecuencias. Rugió de dolor, al ser incinerado por la barrera, viéndose como el sumo caía al suelo. Y el ambiente, regresaría a la normalidad. Si esto de combatir espíritus es de esta forma, no quiero imaginar con maldiciones mucho más poderosas que este monstruo, decía Touta de ese hecho. Sí, aunque sea un alien es sin duda de temer cuánto poder hay más allá de otros mundos, o cuántos más vendrán a por nosotros, decía Megumi sudando. Sí, de eso no hay duda. Por cierto, gracias por venir, no esperaba que ustedes vinieran aquí, decía Ayase. Y antes que alguno responda, una nueva voz, se conoce en plena conversación. Momo, ¿quiénes son estos jóvenes? Preguntaría una mujer de la nada. Cosa que todos a voltear, ven a una mujer de lentes, calentadores en abdomen y piernas y un cigarrillo en su boca. Momo, ¿ella es tu hermana acaso? Preguntaría Megumi viendo a la mujer. Sí, ya que ella te conoce, decía Touta. De hecho, es mi abuela, quien como yo, ella es psíquica, decía la chica algo apenada. Cosa que pone en silencio a los chicos. ¿Qué? Exclamaría Touta, Okarun y Megumi. Ahora, ¿quieres saber qué pasó y por qué hay unos 3 chicos, cerca de mi casa? Preguntaría la abuela de Momo Ayase. Ya que no se esperaba que conociera a la abuela de Ayase y al verla, tenían dudas que fuera su abuela. Continuará.